Esto es Colmenafy. En breve, comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos a Colmenafy, este espacio de reflexión y aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias, creado para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Mi nombre es Traudy Ávila Schlotfeld y les invito a acompañarnos a entretejer un nuevo episodio del programa. Y con mucha alegría les comparto que hemos co-construido ya 9 episodios previos y el de hoy, es el episodio número 10. Así que les pido que me acompañen a entretejer este nuevo episodio de Colmenafy y que me acompañen también a darle la bienvenida a la invitada de honor del día de hoy. Bienvenida, doctora Josefina. Buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Pues Feliz de estar acá. gracias a usted por hacer un espacio en su agenda. Gracias por salir corriendo de sus clases para hacer el episodio de hoy. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre qué va el episodio de este día, de este jueves, me gustaría pedirle si me permite presentarla muy brevemente. Claro. Perfecto. La doctora María Josefina Escobar es doctora en psicoterapia por el programa conjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg en Alemania. Es magíster en psicología clínica, con mención en psicología clínica infanto-juvenil por la Universidad de Chile. Es magíster también en psicoterapia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es psicóloga por la Universidad Católica de Cuyo en Argentina. Es académica de la Escuela de Psicología en la Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora del Center for Social and Cognitive Neuroscience de esta misma escuela. Es miembro del International Investigation of Parental Burnout, IIPB por sus siglas en inglés, y fungió además como presidenta del directorio de la Fundación América por la Infancia por el periodo 2020-2021. Autora de capítulos de libros y más de una decena de artículos científicos publicados en revistas indexadas. Investigadora responsable del proyecto Fondesit, la influencia del burnout parental en la cognición social y competencias parentales para predecir funciones ejecutivas en preescolares. Sus líneas de investigación abarcan apego, paternidad, adopción, institucionalización y neurodesarrollo. Y aunque es una breve semblanza de todo su CV, pueden darse cuenta de más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy, conociendo este proyecto del Fondesit que les acabo de mencionar. Entonces, para el episodio número 10, vamos a hablar sobre agotamiento parental o parental burnout. Así que, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por darnos luces sobre esto que a veces los padres y las madres o cualquier cuidador, persona cuidadora, puede llegar a sentir en situaciones de estrés crónico relacionado a su ejercicio parental. Entonces, bienvenida, nueva cuenta, bienvenidas y bienvenidos sean todos y empezamos con nuestra conversación. Doctora, ¿nos puede contar, por favor, un poco sobre lo que significa este término de agotamiento o de burnout en general? Claro. Bueno, el agotamiento parental o burnout parental es un síndrome que se produce por la exposición a un estrés crónico dado por un desbalance entre la cantidad de estresores y demandas que tenemos en la crianza y los recursos para hacerle frente que son insuficientes, ¿no? Entonces, cuando este desbalance entre estresores y recursos se sostiene en el tiempo de forma crónica, ¿no es cierto? Se ha desarrollado esto que se ha denominado un síndrome, el síndrome de burnout parental. Y el burnout parental se caracteriza por 4 grandes síntomas, ¿no? Que es lo que dan lugar al síndrome.
Los síntomas son el agotamiento excesivo, ¿sí? Es un agotamiento que se da tanto a nivel físico como psicológico, como emocional, físico, cognitivo y emocional. El segundo síntoma es el distanciamiento emocional, es el distanciamiento emocional con los hijos, ¿sí? Y esto es vivido subjetivamente por los papás, mamás o cuidadores que sufren este síndrome como el estar funcionando en piloto automático, ¿no? El estar haciendo lo que hay que hacer, pero sin estar ahí, ¿no? Sin conectar con nuestros hijos, con lo que están sintiendo, con lo que les está pasando. El tercer gran síntoma es la pérdida del placer por la crianza, ¿no? Sabemos que el criar, ¿no es cierto? La crianza tiene aspectos positivos y de disfrute, pero que también es una tarea ardua, ¿no? Pesada, estresante, ¿no? Y no necesitamos tener grandes complejidades ni tener a un hijo, una hija con sintomatología disruptiva como para que sea estresante. El día a día de la crianza tiene momentos estresantes, ¿no? Pero tenemos estos momentos de placer, que es lo que nos permite mantener cierto equilibrio. Entonces, cuando desarrollamos este síndrome, hay una pérdida de este placer que sentíamos, ¿no? Entonces, es la sensación de que todo lo que tiene que ver con la crianza, a estos papás, mamás o cuidadores que tienen el síndrome, les resulta como agobiante, ¿no? Como que ojalá pudieran estar en otro lugar, ¿no? Y no tener que hacer nada en torno a la... Y por último, el último síntoma es el de contraste, la sensación de estar haciéndolo mal en el rol que tenemos como mamá, como papá, ¿no? Y es un contraste entre aquella mamá o aquel papá que era y en el que me he convertido, ¿sí? Y este síntoma es un síntoma que es bien relevante porque genera mucha culpa y mucha vergüenza, ¿no? Es sentir que lo estoy haciendo mal, ¿no? Y que no me estoy reconociendo en la mamá en la que me he convertido, ¿no? Y cuando tenemos culpa y vergüenza respecto a cómo lo estamos haciendo, uno tiende a aislarse más, ¿no? Entonces, desde la clínica también es un síntoma que es súper importante porque a veces genera que uno no pida ayuda, ¿no? Y que se empiece a aislar, ¿no? Nosotros mostramos y, ¿no? Esto es cuestión de meterse a las redes sociales y uno ve que lo que se muestra es como la parte bonita de la maternidad, uno saca fotos de la parte linda, ¿no? Con nuestros hijos y no anda ventilando las cosas que hizo o que dijo, que hicieron llorar a tu hijo, que hizo, ¿no? Esas cosas uno se las va guardando y va generando culpa, y bueno, y perdemos como las oportunidades de buscar ayuda. Y acá es importante mencionar dos cosas. Lo primero es que el síntoma, algo que no mencioné, como que tiene que ver con este síntoma que es de la pérdida del placer, que es importante señalarlo porque significa que este papá o esta mamá que desarrolla el síndrome son papás y mamás que antes sí sentían placer por la crianza. O sea, en general son papás, mamás que han estado involucrados en la crianza, ¿no? No son papás, mamás negligentes que nunca, ¿no? Sino que por el contrario, muchos de quienes desarrollan el síndrome, ¿no es cierto?, han estado sobreinvolucrados, dejándose como postergándose mucho a ellos, ¿no? Y por eso llegan a este punto. Y lo otro que es importante mencionar es que si hay papás, mamás o cuidadores que están escuchando, probablemente se han sentido identificados con los 4 síntomas y van a empezar a pensar, ¿no es cierto?, yo creo que tengo esto. Y en realidad es porque todos quienes somos papás, mamás, todos los que tenemos, ¿no es cierto?, estamos a cargo de la crianza de un niño, probablemente en algún momento nos hemos sentido excesivamente agotados, ¿no es cierto?, cansados. También hemos sentido que hemos estado funcionando en piloto automático, que hacemos las cosas de forma mecánica, ¿no es cierto?, y no sabemos muy bien dónde estamos. También hemos sentido días que la verdad es que lo único que nos gustaría es estar en una isla desierta, ¿no es cierto?, no volver a escuchar la palabra mamá en todo el día. Y también nos hemos sentido culpables o avergonzados de algo que hemos hecho, que hemos dicho, que va en contra totalmente de lo que pienso respecto de lo que debiera ser una buena mamá, ¿no? Entonces,
esto es importante mencionarlo porque son síntomas que si uno los escucha son síntomas en los que todos nos sentimos en algún punto identificados. Pero para que estemos hablando de este síndrome, estamos hablando de un estrés crónico, es decir, no es que haya sido un mal día, no es que haya sido una mala semana, ¿sí? Es algo que en definitiva se vuelve como la tónica de mi crianza, ¿no? Y además, entonces se sostiene en el tiempo, pero además empieza a generar consecuencias negativas, ¿no? Este síndrome se ha asociado a consecuencias negativas tanto a nivel personal como a nivel interpersonal. Interpersonal cuando hay pareja parental y con nuestros hijos, ¿no? A nivel personal, las cosas que se han observado, las consecuencias negativas que se han observado asociadas al síndrome de burnout parental tienen que ver con el consumo de alcohol u otras sustancias, ¿no? Trastornos del sueño, en particular con el insomnio, ¿no es cierto? Que además genera un círculo vicioso bien negativo porque no duermo, esto me genera más cansancio, ¿no es cierto? Y esto me genera a que tenga muchas más posibilidades de desregularme, ¿no? Porque estoy cansada, estoy desconectada, esto genera más culpa, y eso genera más rumiación, y eso genera más dificultades en el sueño, ¿no? Entonces, otra consecuencia negativa a nivel personal tiene que ver con estos sentimientos de culpa, de vergüenza, también con ideas de fuga, ¿no? Y también un síntoma, una consecuencia bien grave que tiene que ver con la ideación suicida, ¿no? Y la ideación suicida en general tiende a ser una ideación suicida más pasiva, y es frecuente porque en definitiva el ser madre y ser padre es un rol que abarca mucho de nuestra identidad, ¿no? A diferencia del burnout laboral, en donde uno podría fantasear con dejar mi trabajo en la academia e irme a la playa a vender pulsera, ¿no? Uno no deja de ser madre, aun cuando se vaya, ¿no? Entonces, la fantasía va en esta línea de decir, bueno, me gustaría desaparecer, ¿no? Me gustaría acostarme y no despertarme más, ¿no? Es como, entonces aparece esta ideación. Y también tenemos, como te decía, algunas consecuencias como a nivel interpersonal que se han estudiado y que se han desarrollado. Otro síntoma que me faltó mencionar, otra consecuencia que me faltó mencionar en las personales tiene que ver con algunas dolencias físicas, ¿no? Dolor de cabeza, malestar estomacal, y eso tiene que ver con que el síndrome de burnout parental hay evidencia que muestra que hay una alteración en el eje HPA, en los niveles de cortisol, ¿no? Esto es estrés crónico, y la alteración en el eje HPA genera, ¿no es cierto?, también ciertas molestias físicas. Entonces, si yo frente al estrés tiendo como a que me duela la cabeza o a que me duela la guata antes de un examen, bueno, en el caso de estos papás, estas mamás, ¿no es cierto?, este tipo de malestares se vuelve mucho más constante, ¿no? Entonces tenemos mucho más dolores de cabeza, migrañas, etc. Después a nivel relacional, tenemos cuando hay pareja parental, aparecen más el distanciamiento o los conflictos, ¿sí? Conflictos que inicialmente son a nivel de pareja, pero después conflictos que se generan delante de los niños. Y por último, y este es un gran tema, sobre todo en este contexto, que tiene que ver con las consecuencias que tienen con los hijos, ¿no? Y es que el agotamiento parental o el burnout parental se ha visto asociado a malos tratos en la infancia, ¿no? A negligencia, tanto emocional, física, de cuidado, etcétera, como a maltrato físico y verbal, ¿no es cierto? Y sí. Ok, entonces ya nos queda claro que este agotamiento parental no es un asunto de que esté en mi mente y que ya creo que me siento mal. Es un asunto que tiene bases fisiológicas importantes. Mencionó usted el eje HPA, que es este eje neuroendocrino que ante una situación de estrés inminente, el organismo responde con un pico de cortisol. Ese cortisol es la molécula del estrés. Ese cortisol, cuando está presente, pues es muy importante para ponernos a salvo. Pero si ese cortisol se mantiene de manera constante en el tiempo, es decir, de manera crónica, que era lo que usted nos había dicho,
No es que hayas tenido un mal día o que hayas tenido una mala semana, es que ya llevas mucho tiempo en piloto automático. Ese cortisol está ahí, pues no lo vemos porque no podemos medirlo, no tenemos rayos X para medir la molécula del cortisol de manera cotidiana. Es decir, yo como Traudy voy en la calle y digo, esa persona tiene en su saliva cortisol tanto, o en el cabello tiene tanto, eso no lo hacemos, ¿no? Entonces, se va acumulando de manera crónica y este cortisol que nos puede salvar la vida, de manera crónica, puede hacernos daño. Y por eso esta ideación suicida y estas dolencias físicas en términos de cómo funcionan nuestras células, porque estamos sobre haciendo malabares con muchas clavas como un malabarista y no podemos hacer que la alostasis llegue a nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, nos tiene que quedar muy claro que el agotamiento parental es un síndrome, o sea, tiene bases fisiológicas, que hay alguien ahí que es una molécula responsable, no solamente el cortisol, sino otras también, y que claramente tiene estas consecuencias a nivel personal, a nivel interpersonal y a nivel de la crianza. Es decir, esta mamá no está disponible o este papá no está disponible, ¿cierto? Así es, ¿no? Hay dos cosas para mencionar en relación a lo que decías, ¿no? Yo creo que el tema de dar, de los estudios que han mostrado esta base fisiológica o lo que está pasando, ¿no? No es que esto lo genere, sino que en definitiva lo que estamos viviendo genera que nuestro cuerpo responda así, ¿no? Que estamos frente a estrés crónico. Yo creo que es importante mostrar este dato, que hay una medida fisiológica al respecto, porque me ha tocado hablar de este tema y encontrarme con comentarios como, "Buah, pero mi mamá cuando, o antes teníamos 7 hijos, 10 hijos y nadie se cansaba, nadie se quejaba, ¿no? Y había que hacerlo y había que hacerlo, ¿no? Y entonces como que por ahí hay comentarios que dejan entrever como que si es que efectivamente esto es un síndrome o se trata como de papás, mamás, ¿no es cierto?, que quieren la vida fácil, ¿no? Y que en realidad se están quejando de ella. Y lo que muestra, para los que hacemos clínica, no necesitamos este dato duro, pero de repente es bueno mostrárselos a los papás y a las mamás para mostrarles que efectivamente nuestro cuerpo nos está diciendo, ¿sí? La evidencia muestra que quienes presentan estos síntomas, si les tomamos un pedacito de cabello que nos puede mostrar el cortisol de los últimos 3 meses, ¿no? Que nos muestra estrés crónico, ¿no? Estrés para atrás, de la cantidad de estrés que traemos. Lo que han mostrado los estudios en ese nivel es que efectivamente, entre un papá, una mamá que no tiene los síntomas y aquellos que sí puntúan alto en estos síntomas de agotamiento parental, hay el doble de cortisol en estos papás, ¿no? Son altos niveles de estrés los que están presentando, ¿sí? No es solamente la sensación, es que efectivamente nuestro cuerpo, ¿sí? Está presentando estos niveles de cortisol. De hecho, en el estudio que publicaron el equipo de Bélgica, que son los primeros que han trabajado con cortisol en madres con burnout parental, mostraron que los niveles de cortisol que presentaban las madres que fueron evaluadas con burnout parental estaban por encima, ¿sí? De, por ejemplo, pacientes con dolor crónico, o estaban por encima de víctimas de violencia de pareja, ¿no? O sea, son altos niveles de estrés a los que están expuestos, ¿sí? Entonces, no, eso es como súper importante poder mostrárselos a los papás para que no sientan que están mal cuando dicen que están mal, ¿no? Eso, que no se están quejando de senos, que efectivamente lo que están sintiendo es real, ¿no? Y que está bien que lo puedan hablar, ¿no? Y que está bien poder reconocer que uno se siente así, porque en la medida que uno reconoce que se siente así, puede hacer cosas, ¿no? Para poder volver a ese equilibrio que se perdió.
Eso por un lado de los temas que recogiste, y el otro en torno a la relación con los hijos, ¿no? Que mencionaba. Bueno, de las cosas que dije está el tema de que afecta a la relación. Y ahí un poco explicar el por qué se da el maltrato, ¿no? En definitiva, porque nuevamente, en estas mamás, estos papás con el síndrome, como te mencionaba, muchas veces son papás, mamás que han estado muy involucrados, ¿no? Que se preocupan realmente y honestamente del bienestar de sus hijos, ¿no? Que probablemente están queriendo hacerlo bien, ¿no? Que están haciendo muchos esfuerzos por hacerlo bien, ¿no? Y esto genera mucha culpa. Pero por eso es importante visibilizar el síndrome, porque este riesgo es alto, el riesgo de los malos tratos, ¿no? Y el maltrato viene porque tenemos a adultos que están muy cansados, ¿sí? Tenemos adultos que están desconectados emocionalmente de las necesidades de los hijos. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a un ejemplo cotidiano de que mi hijo hoy se le ocurrió, no sé, que no se quiere poner el pijama para dormir, ¿no? Que es una tontería, ¿no? Y que, en definitiva, si no se quiere poner el pijama y yo estoy bien, le voy a decir, bueno, listo, acostate con la ropa que tenés y no pasa nada, o voy a hacer un juego, a ver, bueno, dale, nos pongamos los dos los pijamas y hacemos una competencia, listo ya, ¿no? Y nos ponemos los... Pero si yo estoy cansada, si yo no estoy viendo qué hay detrás de este, no me quiero poner el pijama, no me quiero poner el pijama, ¿no? Probablemente no voy a tener esa paciencia y no voy a hacer uso de esos recursos que tengo, ¿no? Y entonces me voy a enojar y le voy a decir, sí, es la hora de dormirse, así que te pones ya el pijama, y no se va a querer poner el pijama, más se va a enojar, y entonces yo le voy a sacar la ropa a la fuerza, le voy a poner la ropa a la fuerza, probablemente ahí lo pase a llevar y se ponga a llorar porque le pegue, ¿no? Es como, y entonces esa es la delgada línea en la que situaciones estresantes muy sencillas, ¿no es cierto?, cotidianas, que son propias de la crianza, porque la crianza es una tarea difícil, ¿no? Que es muy fácil cruzar cuando tenemos adultos, ¿no es cierto?, que están dentro de este síndrome, ¿no? Y que están afectados por este síndrome. Y ahí nuevamente el cortisol es la estrella de esta novela. Lo que nos decía Josefina es, si estoy crónicamente estresada, tengo este agotamiento parental, el cortisol está muy arriba, y cuando el cortisol está arriba, la oxitocina, que es la que genera los vínculos, está muy abajo. Si estoy en esa condición de cortisol muy alto y de oxitocina bajo, entonces yo soy incapaz de sentir placer o recompensa placentera al interactuar con mis hijos, y todo esto que nos dijiste de la falta de la sensibilidad o de la disponibilidad materna para atender a nuestros hijos. Entonces aquí se relacionan claramente de manera negativa los efectos del agotamiento parental en una disminución en estas competencias parentales, las vinculares, las protectoras, las formativas, las reflexivas, que dan cuenta de un ejercicio de crianza o de parentalidad maltratante, ¿cierto? Así es, así es. Nosotros hemos visto en el Fondesit en el que estoy trabajando, hemos evaluado, tenemos cerca de 400 familias evaluadas, pero tenemos un análisis inicial con la mitad de la muestra, con 200 familias, mamá y papá de estas familias, y evaluamos, aparte de la escala de burnout parental, también entre otras escalitas que hemos pasado el E2P, ¿no es cierto?, para ver competencias parentales. Y efectivamente lo que vemos es que hay una relación negativa entre puntajes de burnout parental y competencias parentales, ¿no? Entonces, en la medida en que yo estoy más agotado, más quemado, ¿no es cierto?, mis competencias parentales bajan también, ¿no? Y ahí también es interesante ver que esa interacción se da de manera diferente. Ya esperemos pronto poder dar a luz como esos datos, pero así contándote como un poco que estamos viendo inicialmente. Una de las cosas que estamos viendo es que esa interacción entre burnout parental y competencias parentales no es igual entre mamás con burnout y papás,
¿no? Al parecer a los papás, ¿sí? A pesar de que las mamás somos las que estamos más agotadas, acá hay un tema como de género en donde efectivamente las mujeres somos las que sufrimos más este síndrome, pero los papás que sufren este síndrome también tienen un impacto y al parecer las consecuencias también son bien negativas, ¿no? Y en este cómo impacta la relación entre el burnout parental y competencias parentales, los datos al menos lo que nos estarían mostrando ahora es que eh, impacta más negativamente aún en los papás que en las mamás, ¿no? Es Y, como que y, hacen más agua, ¿no? Es como en y, términos de burnout parental. Entonces y- también, si bien se da mucho en mamás, no hay que perder de vista a los papás, porque a los papás también les pasa y las consecuencias también pueden ser graves, ¿no es cierto? Y bien negativas. y yo creo, imagino que tendría que ver con esto que dijiste hace unos instantes de estos roles de género, en donde los hombres no lloran, los hombres no comparten, no abren su mundo emocional, es más, no existe el mundo emocional. Entonces, calculo yo que tendría que ver con esta idea de que los hombres se cierran, no hay una gestión emocional porque pues no hay ninguna emoción aquí, la suprimo, no existe, y entonces por eso pensaría yo que para los padres, papás, hombres, haciendo su ejercicio de crianza puede ser mucho más difícil lidiar con el agotamiento parental que las mujeres, ¿cierto? Sí, yo creo que esa es una de las tantas como explicaciones. De hecho, otro de los datos que tenemos de un estudio anterior que hicimos en contexto de pandemia, vimos que un mecanismo de regulación emocional, que es la supresión, ¿no es cierto? Que en definitiva uno no gestiona la emoción en el momento, sino como que guarda, ¿no es cierto? Y que se ve más en varones, que es un mecanismo que usan más los hombres por esto mismo que mencionabas, por el tema como de roles de género y como lo que la sociedad deja o impide, ¿no es cierto?, este hablar de las emociones o, o no promueve el poder hablar de las emociones. Se ha visto que hay una relación negativa con el burnout. Mientras más se usa el mecanismo de regulación emocional de la supresión, más se puntúa en burnout parental, ¿no? Y yo creo que aquí esta frase que nos acabas de compartir de resultado de estos datos en su laboratorio, pues creo que engarza muy bien o se engancha muy bien con el tema, por un lado, de los autocuidados y por el otro, el tema del equipo parental o la coparentalidad, ¿cierto? Así es, así es. Bueno, una de las cosas que se ha visto que es un factor protector que correlaciona para el otro lado, es como mientras más cooperación coparental hay, ¿no? Mientras más coparentalidad eh, hay menos agotamiento parental, ¿no? Y esto, nosotros también tenemos un interés especial en el estudio que estamos haciendo con los preescolares, ¿no? Y lo que hemos visto es que, bueno, la edad en temas de agotamiento parental, al parecer, es una de las pocas variables como del niño sí tienen peso, que mientras que la presencia de al menos en un estudio que publicamos hace poco, mostramos que la presencia de al menos un hijo en menor de 4 años, ¿no es cierto?, aumentaba las probabilidades de agotamiento parental, ¿no? Y en ese sentido, la coparentalidad o la corresponsabilidad favorecía más aún a ese grupo de familias, ¿no? Aquellas familias en donde había coparentalidad y tenían al menos un niño menor de 4 años, ¿no es cierto? Esos se veían más beneficiados aún para no desarrollar o puntuar más bajo en agotamiento parental. Pero en general, en toda la muestra que vimos en ese estudio, que eran de distintos grupos etarios,
a todos los favorecía la corresponsabilidad. Mientras más corresponsabilidad había, menos agotamiento parental había una relación. Bueno, entonces sabemos que es un factor que protege de alguna manera. Si uno quisiera hacer tipos como de intervenciones o promover de alguna manera factores que te cuiden o que te protejan de desarrollar este síndrome, entendiendo que la crianza es difícil, la coparentalidad es uno, ¿no? Y en el caso de que no haya una pareja parental, ¿sí? Uno puede pensar en la corresponsabilidad e involucrar a otros también en estas tareas de crianza y domésticas, ¿no? Y en esto pueden estar también los hijos, por ejemplo, también como en tareas domésticas, pidiéndoles cosas, porque tiene que ver con no asumir que no sea una sola la persona que está asumiendo la carga más pesada, ¿no? Y eso va de la mano, ¿no? Con esto que mencionabas, con el autocuidado, ¿no? El autocuidado también es otro factor protector, algo que se ha visto en la clínica respecto de quienes desarrollan el síndrome es que tienden a postergar sus propias necesidades. Entonces también hay cierta dificultad para leer sus propias necesidades, ¿no? Y entonces antepusimos las necesidades de los otros y en ese pensar que estábamos bien, porque en definitiva pensar en uno es como un gesto egoísta, en realidad, si uno no piensa en uno mismo, ¿no es cierto?, tiene menos herramientas a la hora de cuidar, ¿no? Entonces, si uno se cuida, tiene posibilidades de cuidar mejor a otro, ¿no? Y acá también me parece que es importante, ¿no? Mencionar que autocuidado, el concepto de autocuidado es bien amplio, ¿no? Porque a veces cuando uno le dice a una mamá, a un papá que está con agotamiento parental, bueno, hay que buscar espacios de autocuidado, te miran con una cara como diciendo, ¿en qué minuto? O sea, como apenas me da la vida para hacer lo que tengo que hacer de forma automática, ¿en qué minuto me autocuido? ¿No? Pero porque de repente autocuidado no suena a hacer grandes cosas. Bueno, voy a ir 3 veces a la semana al gimnasio, o voy a salir a trotar todos los días, o voy a meditar, No necesitamos, o sea, si uno pudiera hacer esas cosas, genial, pero no necesitan ser grandes cosas las del autocuidado. Autocuidado es, no sé, dedicarse al menos 5 minutos al día, levantarse bien temprano cuando todo el mundo duerme y tomarse un café sola en el silencio de la casa, ¿no es cierto?, tranquila sentado. Eso es autocuidado, ¿no? Regalarse esos 5 minutos que me permiten conectarme. Autocuidado es poder conversar con otro adulto sobre cómo me siento, o poder conversar de lo que sea, ¿no? Sentir que me puedo reír un rato y después volver a hacer todo lo que tengo que hacer. Autocuidado es eh, como pequeñas cositas, leerse, no sé, 2 páginas de un libro que esté, de una novela que me interese antes de quedarme dormida en la cama, O uno dejar, puede o dejar de delegar, delegar cosas de autocuidado, ¿no? O dejar Re- de seguir estas redes sociales, que lo conecto con algo que nos dijiste hace unos minutos, de que tenemos esta presión porque en las redes sociales está el ABC 1, 2, 3, 4, 5, manual exitoso para tener hijos perfectos y ser la mamá perfecta. Dejar de seguir redes sociales o escoger bien qué redes sociales me aportan a mi ejercicio parental también es una forma de autocuidado. Eso, dejar de hacer cosas que no nos hacen bien, dejar de frecuentar gente que no nos hace bien, eso también es autocuidado, ¿no? Es como, ese tipo de cosas eso es parte del autocuidado, poder decir que no cuando no queremos hacer algo, o cuando estamos muy cansados, ¿no? Reconocer eh, que somos limitados y que no podemos llegar a todo y de forma perfecta, ¿no? Y entonces aprender a que tenemos que priorizar cosas, y que priorizar significa que vamos a renunciar a cosas o que no vamos a hacer todo al 100, ¿no? Y cuando aceptamos eso y revisamos estas expectativas que tenemos respecto a todo lo que queremos llegar, también es una forma de cuidar, ¿no? Entonces, en esa línea un poco lo que uno debiese hacer cuando uno está frente a este síndrome o cree que tiene algunas señales, ¿no? O si hay psicólogos que estén escuchando el tema, la forma de abordar con un paciente esto, básicamente es
pensar en esta balanza de la que te hablaba al principio, ¿no? ¿Cuáles son estos estresores y cuáles son estos recursos que tiene esta mamá o este papá? O que tengo yo, si es que si es que me estoy mirando a mí misma, ¿no? ¿Cuáles son los estresores y cuáles son los recursos? Porque cada burnout parental tiene su propia historia, ¿sí? No hay un ABC, tiene que cumplir esto, esto. No, cada uno tiene su desbalance propio, ¿no? Y su equilibrio propio, ¿no? Entonces, la forma de enfrentar esto es decir, bueno, ¿cómo hago para tratar de restituir el equilibrio que se perdió? ¿No? Y las formas son 4 posibilidades. Una es eliminar estresores que no son necesarios tener, ¿no? Como por ejemplo tenemos expectativas demasiado altas, bueno, puedo revisarlas y ajustarlas a lo que es la realidad, ¿no? O, no sé, dentro de las cosas que me estresan es que tengo que llevar a mis hijos a distintas actividades extraprogramáticas, entonces todos los días tengo una actividad para llevarlo por acá, para allá. Entonces puedo decir, ok, si quieren hacer actividades extraprogramáticas, los 3 tendrán que ir al mismo gimnasio los lunes, y los lunes la actividad, entonces me resto del resto de la semana estar corriendo y no bajarme del auto, ¿no? Eso es eliminar un estresor, ¿no? Otra opción es reducir estresores, ¿no? Hay estresores que no podemos sacarlos, pero sí podemos hacerlos que nos pesen menos, ¿no? Y entonces ahí uno puede revisar cómo ajustamos ciertos estresores de alguna manera que no me estén golpeando tan fuerte, ¿no? Y por el otro lado son los recursos, que es sumar recursos, ¿no? Con esto de delegar, por ejemplo. A veces un rasgo que se ha visto que aumenta, ¿no es cierto?, el riesgo de desarrollar el síndrome tiene que ver con rasgos de personalidad más perfeccionistas. Entonces, si yo como mamá creo que ser una buena mamá es una mamá que, además de trabajar y ser exitosa en lo profesional, tengo que estar muy presente, entonces tengo que almorzar todos los días y tengo que prepararles yo el almuerzo y tengo que ir a buscarlos al colegio y tengo que, entonces me voy a volver loca en algún punto. Algo se me va, ¿no? Y entonces, un recurso, ¿sí? Si soy una profesional que me alcanza si puedo hacerlo y puedo, por ejemplo, contratar a alguien que prepare la comida una vez a la semana, ¿no? Y que me deje cosas congeladas y entonces yo ahí solamente voy y caliento la comida, ahí eso es sumarse un recurso. Es como delegar cosas, ¿sí? Y lo otro sería potenciar recursos que tenemos, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos tomar el tema de la coparentalidad, ¿no? A veces está la pareja parental, pero muchas veces pasa, y esto pasa por las sociedades en las que vivimos, que todavía siguen siendo muy machistas y tradicionales en la distribución de roles, ¿no? A veces hay papás que de verdad quieren involucrarse, pero no les sale, no saben cómo, ¿sí? Y eso a las mujeres en general nos da un poco de rabia, ¿no? Es como cuando te preguntan, bueno, pero decime, ¿en qué te ayudo? Y es como, listo, déjame, yo hago todo, ¿no? Es como, a ver, mira a tu alrededor y seguramente te vas a dar, pero a veces efectivamente no, y no es porque sean malas personas o porque no ten, a veces hemos sido socializados de una manera en que efectivamente a nosotras nos hicieron jugar con muñecos y tacitas y ollitas y no sé qué desde que nacemos, ¿no? A los hombres no les dan eso, entonces no, la sociedad como que a nosotros nos fue metiendo el tema del cuidado, ¿no es cierto?, granito a granito a lo largo del desarrollo, y a los hombres a veces no. No está bien eso, claramente no está bien, pero es lo que hace. Entonces, ese es un cambio que va a ir, que ya se está viendo, pero que va a ser lento. Entonces, a veces sumar un recurso es decir, ok, sentarte con tu pareja parental y es, bueno, estas son todas las tareas que hay que hacer, ¿cómo nos las distribuimos mejor? ¿No? ¿Quién se está llevando más la carga? Bueno, ¿cuáles son las que te acomodan más? ¿Cuáles son las que... No es necesario que cada uno tenga exactamente las mismas actividades, pero que en definitiva, quizás este papá que no se le ocurre de qué manera poder como involucrarse más, uno puede orientar eso, ¿no? Y es como, bueno, mira, a mí la verdad que me vendría re bien que cuando salgas de trabajar pases por los chicos, entonces yo directamente
hago tal cosa, no sé, o por ahí hay mucho, y nuevamente con esto del tema de delegar y generar redes, ¿no? A veces tenemos amigas o familiares o amigos, abuelos, tíos, que por ahí te dicen, bueno, pero vos avisame cualquier cosa y yo puedo venir y los entretengo a los chicos. Y uno como que no quiere molestar, como no, no te preocupes. Y por ahí sumar un recurso es decir, ok, es que si estoy muy cansada y estoy viendo que ya estoy como que más fácilmente me estreso y qué sé yo, puedo llamarle por teléfono a mi mamá, a mi hermana, a una amiga y decirle, mira, puedes venir un rato, mirás a los chicos, así yo me doy una ducha o duermo una siesta o salgo a caminar, ¿no? Lo que sea, o te los llevas a la plaza, ¿no? Dependiendo un poco el contexto. Pero en definitiva a veces esos recursos existen, solamente que no hemos logrado verlos, ¿no? Entonces, están ahí, pero les podríamos sacar mucho más provecho del que le estamos sacando, ¿no? Entonces, esas serían como las alternativas: sumar recursos, potenciar recursos que ya existen, sacar estresores o reducir estresores. Y aquí cobra muchísima importancia este término de parentalidad social, que si no sabemos qué es parentalidad social, les invito a que vayan al episodio número 2 y lo revisen, porque conversé con la doctora Yael Vargas acerca de este término y de la importancia que cobra tener este sostén social. Es decir, los hijos necesitan de toda una tribu para ser criados. Y eso significa que la tía, la amiga, la sobrina que esté suficientemente grande y no una sobrina que tenga la misma edad del niño que estamos criando, forman parte de este equipo que ayudan a la parentalidad. Entonces, pienso sobre todo en las mamás autónomas, estas mamás que estemos casadas o seamos mamás autónomas porque no tenemos una pareja, tenemos que hacernos cargo de todas las actividades propias y las actividades de nuestros hijos, hijas o hijes, ¿no? Y ahí sí que toma mucha relevancia el pedir ayuda, el sumar la ayuda de la amiga. Oye, ¿sabes qué? Hoy sí me quiero ir a tomar un cafecito sola, quiero pensar en la inmortalidad del cangrejo, te dejo a mi hijo 1 hora. Entonces, nuevamente, en la medida en la que tenemos estas comunidades sensibles, nuestro nivel de estrés, el percibido, empieza a disminuir y como el sub y baja, empieza a disminuir el estrés y entonces esas moléculas del bienestar y de los vínculos empiezan a subir. Y entonces mejoran nuestras competencias parentales y disminuye entonces el maltrato y entonces estamos en la cancha de los buenos tratos a las infancias, ¿cierto? Así es, sí, sí. ¡Ay, 40 minutos! Y yo siento que no llevamos nada. Pero bueno, es que es súper importante. Entonces, vamos haciendo un pequeño resumen antes de pasar a las últimas 2 etapas del episodio de hoy. Primero sería que el agotamiento parental es un síndrome de 4 niveles, digámoslo así, ¿no? 4 síntomas. Ajá. De 4 síntomas, que tiene su etiología es fisiológica, no es una ideación mental, no es que se me haya ocurrido que hoy amanecí con agotamiento parental. Y tan es así que el agotamiento parental es el resultado de mucho tiempo de vivir en esta condición de estrés, ¿cierto? Es un estrés crónico que se produce por este desbalance, ¿no? Y que se ha registrado como que hay evidencia de que existe un estrés a nivel como fisiológico. Ahora, el burnout parental, como bien dice su apellido, parental, está relacionado con nuestra actividad o con nuestro ejercicio de crianza, ¿ok? Y eso da cuenta de cuán aislados estamos. Cuando nos decía la doctora Josefina sobre
sumar recursos y potenciar recursos, nos decía ella que a veces no queremos reconocer o no reconocemos y no sabemos cómo pedir ayuda, sobre todo en las mujeres, porque estamos, como bien nos dijo, hemos sido criadas para cuidar, pero no hemos sido criadas para autocuidarnos, ¿cierto? Entonces, pues están ahí los recursos, pero yo no sabía que estaban y si sabía, no accedo a ellos. Entonces, la invitación es a buscar qué recursos tienes en tu entorno cercano y entonces acceder a ellos. Un recurso, mi vecina, ¿no? O mi vecino, o los abuelos, o los tíos, etcétera, alguien de confianza. Las mujeres padecemos más el agotamiento parental por cuestiones de género, ¿cierto? Y generalmente, yo creo que esto no lo exploramos tanto, pero decía usted, eh, lo que se ve en los estudios que hemos realizado en su investigación es que el agotamiento parental está más presente o es más visible en padres que tienen hijos de 0 a 4 años de edad. Y esto, Claro, en más chicos, pero lo que no quiere decir que no esté en otras edades, pero sí hay hay más probabilidades de desarrollar el síndrome con más chiquititos, ¿no? Eso tiene que ver o la hipótesis nuestra tiene que ver con la falta de autonomía, digamos, de los niños, que eso lleva a que el cansancio físico se intensifica más. exacto, porque si pensamos en nuestros hijos a los 0 años, o a los 2, o a los 3, o a los 4, cuando ya están caminando y corren y quieren hacer todo y conquistar el mundo, pues es que sí, la cosa se pone más difícil. Entonces, importante reconocer nuestras emociones porque cuando las suprimimos, que era esta forma de gestionar nuestras emociones, la supresión, Sí. entonces, ¡pum!, ¿qué pasa con el agotamiento? Se dispara, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que es súper importante el el por qué es importante darle un nombre al síndrome, porque ese también es otra crítica, es como para qué poner una etiqueta. Si esto es como quieren inventarse más trastornos. En realidad no, en realidad tiene que ver con que a un papá o una mamá que se está sintiendo así, cuando uno le muestra que no es algo, no son cosas aisladas las que te están pasando, sino que forman parte de un síndrome. Y que es un síndrome que no solamente te está pasando a vos, le está pasando a más mamás y a papás, ¿no es cierto? Y que la etiología de eso tiene que ver con este desequilibrio, es decir, que podemos volver al equilibrio que se perdió. O sea, tiene salida. Eso es muy aliviador para los papás y las mamás, ¿no? El poder entender lo que les está pasando es muy aliviador, ¿no? Eso ya permite dar un pasito, porque a partir de eso también tenemos más luces para dónde avanzar. Es decir, salimos de este último nivel de cuatro niveles, que es el contraste de yo era esto y ahora soy esto y me siento mal y me quedo ahí atorada, ¿no? Salimos de ese último pasito. Ok, espero no haber dejado nada fuera de esta conversación y vamos a las últimas dos partes. La primera sería, ¿nos podría compartir algún material de lectura, didáctico, electrónico que nosotros podamos revisar para aprender sobre el agotamiento parental? A ver, hay artículos, hay varios artículos científicos en esta línea, ¿no? Sobre todo de la red internacional de burnout parental, ¿no? Y quienes lo lideran, que es el equipo de Bélgica, de la Universidad Católica de Lovaina. Nosotros actualmente con el Fondesit tenemos un Instagram que se llama Crianza de Preescolares, crianza-preescolares, que ahí subimos bastante material y hay live y demás como en torno a este tema.
y en mi Instagram también hay material hay artículos y algunos videos como explicativos que también pueden servir, digamos, como en términos de qué recursos usar. Y también dejo abierto para quienes me quieran escribir directamente y pedirme como cosas como puntuales, también de los datos que fui dando, si hay algún material o alguna información en la que quieran profundizar un poquito más, también pueden contar con eso. Mi correo es mjosefina.escobar@uai de Universidad Adolfo Ibáñez.cl, o en el Instagram, que es maria.j.escobar. Perfecto, pues ya tenemos muchas formas de obtener información. A veces las personas creemos que obtener datos científicos están peleados con mi realidad cotidiana, y espero que al escuchar o ver este episodio se den cuenta de la importancia de la investigación científica también en temas de la crianza. Porque como decía la doctora Josefina, reconocer, nombrar que existe este síndrome del agotamiento parental nos permite, más allá de ponernos una etiqueta que no es la intención, decir, ay, es que no estaba mal, no era la premenopausia o no era, no sé, mis condiciones en las que estoy viviendo, es que existe y a partir de eso puedo hacer algo. Entonces, vayan a Instagram, sigan a la doctora Josefina o a la sección esta de crianza-preescolar. Pueden escribirle a su correo y vamos a la última sección del episodio del día de hoy. ¿Está lista? Sí. Bueno, les recuerdo que en esta sección le doy a mi persona invitada, le doy un concepto que tiene que asociarlo con los buenos tratos a la infancia. Y generalmente les pido que lo relacionen con el tema que estamos utilizando. Entonces, se me ocurre preguntarle a la doctora Josefina, ¿cómo relacionamos el término autocuidados a buen trato? Perfecto. Esa está fácil. Yo creo que un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Yo creo que una frase que encierra un poco esto es la importancia de cuidarse para cuidar bien, ¿no? En la medida en que uno se cuida y atiende sus propias necesidades, está más disponible para leer las necesidades de nuestros hijos, ¿no? Y en la medida en que estamos más disponibles, tenemos más recursos para poner al servicio de este cuidado, ¿no es cierto? Y poder hacerlo mejor, ¿no? Es como, y en ese sentido yo creo que es importante cuidarse para cuidar mejor, pero también cuidarse porque nos merecemos cuidarnos, ¿no? Eso también es importante como mencionarlo, ¿no? No hay un tema como de egoísmo, y además vamos a tener el plus, ¿no es cierto?, de que de esa manera tenemos más recursos, y eso lo muestra también la evidencia, lo muestran los datos, que tenemos más recursos para poner al servicio de la crianza nuestras competencias, nuestra potencialidad, ¿no? Entonces, eso. Perfecto. Y recordarles que la crianza bien tratante, la crianza amorosa o con apego, como se le nombran de muchas maneras, no tiene que ver con ser papás perfectos. Tiene que ver con ser papás suficientemente buenos, suficiencia. Es decir, nos podemos equivocar, y justo lo que hablábamos un poco ayer con mi invitado del episodio anterior, el episodio 9, el magíster Gonzalo Silva, pues hay un gran regalo en equivocarnos, en tener acciones que rompan la sintonía o la sincronía en nuestra relación con nuestros hijos, y ese es el regalo de la reparación. Entonces, hagamos reparaciones,
Vayan y vean el episodio anterior que ya está disponible desde hace una semana y por favor recuerden esto, suficiencia, no perfección. Así que muchísimas gracias, doctora Josefina. Gracias por hacer un espacio en su agenda. Gracias a sus alumnos que la dejaron salir a tiempo. Y gracias a su familia. Gracias a las personas que nos acompañaron este jueves. Deseamos que tengan un lindo fin de semana. Gracias a Carlos Díaz y a Javier Lenis, porque son los encargados de poner bonito este episodio en YouTube y en los flyers promocionales. Y gracias a usted, doctora, por hacer este episodio posible. Gracias a ustedes por todo el trabajo que hacen. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo jueves en punto a las 9 hora Ciudad de México, 12 p.m. hora Chile, Argentina y Uruguay. Buen fin de semana.